que ha satisfecho los requisitos de otros países hermanos, ofreciendo una formación con elevados niveles de calidad. Comienzo mi incursión en las ciencias sociales. Saludos amigos televidentes. Finalmente damos la bienvenida a nuestro programa al conocido científico Eugenio Paideia, de quien más se habla por estos días en la comunidad científica. Eugenio, bienvenido. A ver, tenemos un fenómeno, o un hecho, y diferentes intérpretes de esta realidad. Todos estos testigos crean sus propias versiones, entre ellas diferentes, pero todas verdad. Ahora, existe una visión fuerte. Yo solo propuse mi versión. Hace algunos meses yo he estado oyendo en los medios de difusión, etcétera, que existe este historiador cubano llamado Eugenio Paideia, que ha supuestamente revolucionado la ciencia. Incluso se ha llegado a hablar del paideísmo, o del paideísmo, es un nuevo término, ¿no? Él no habla con base científica, casi no usa la terminología. Su teoría es sumamente abarcadora, pero parece hablar otro idioma. La ciencia tiene un lenguaje propio, tiene una forma de expresarse. Si tú quieres hacer ciencia, si tú quieres establecer, hablarle a la ciencia, hablar con resultados de la ciencia, tú tienes que hablar en ese lenguaje. Bueno, para mí es absolutamente ventajoso. Leonardo da Vinci utilizaba códigos propios hasta para sus combinaciones de colores en las pinturas. ¿Qué te parece? Y en cuanto a Albert Einstein, en el primer trabajo de la relatividad particular de 1905, utiliza simplemente un lenguaje de ama de casa. Yo pienso que lo que se puede poner en lenguaje diario es algo que realmente se entendió bien y que llega a las personas, y quien lo habla domina la esencia de las cosas. Así que no tengo prejuicio contra eso. Pero para llamarle verdaderamente teoría a estas ideas de Paideia, me parece que sí deben ser sometidas al método científico. A ver, sí, he creado mis propios términos, pero el ser humano nombra desde siempre. Para hablar de conceptos de los cuales no he encontrado equivalencia con la ciencia, he tenido que inventar mi propio lenguaje. Pero sigo siendo ciencia. Mira, Bohr decía que la paradoja no reside en la naturaleza, sino en nuestro lenguaje, que es incapaz de expresar con precisión el mundo cuántico. Cuando pretendemos hablar de átomos, decía Heisenberg, tenemos que usar palabras, y esas palabras solo pueden ser tomadas de conceptos antiguos. Del lenguaje tradicional, Eugenio es todo lo contrario. Ha usado para elaborar su teoría un mecanismo de la creación que es la extrapolación de las ciencias sociales a las ciencias naturales. Cuando tú haces una teoría, cuando tú formulas una teoría, esa tiene que ser validada por una comunidad. Habrá gente que esté de acuerdo contigo y habrá gente que no está de acuerdo contigo. El problema más grave que él va a tener es recibir el reconocimiento de la comunidad científica por su formación en ciencias sociales, y que la extrapolación sea al revés, a la inversa de cómo ha sido hasta ahora. Pero bueno, ahí radica una parte de la importancia del aporte que está haciendo. Mi pregunta es la siguiente: ¿es enemiga esta teoría de la ciencia establecida o no? Yo no dejo de tomar la ciencia como válida. Mi manera es distante según la mirada de distintas personas, pero no de los principios de la ciencia. El último genio en la historia de la humanidad que pudo dominar con igual nivel alto tanto la ciencia como el arte fue Da Vinci, porque posterior al Renacimiento se produce una especialización del conocimiento dentro de la ciencia que es muy difícil dominar con el mismo nivel de profundidad dos ámbitos como las ciencias sociales y las ciencias naturales, que es el caso que estamos analizando. ¿Qué tal entonces si nos revelas, si nos cuentas a nosotros y a los televidentes algunas de las esencias que propones en tu teoría y de la que hoy se habla en toda la comunidad científica? Sobre todo por dos cosas: por ser tan simple
y al propio tiempo por abordar tantos campos dentro de tantas ramas de la ciencia. La gravedad ha sido creída como despreciable en el modelo estándar, pero a raíz de las proposiciones de este científico, resulta ser esencial en la fabricación de un modelo más funcional en la cuántica. Él parece tomarla como discontinua. Nos muestra que no podemos captarlo por un defecto humano, pero que en sus ecuaciones aparece como h. Con mucho respeto a Eugenio, de que es bastante difícil demostrar que la gravedad o la gravitación es intermitente, pero hay tantas cosas que se han dicho de la gravedad. Sé que está vinculado a lo que es la teoría del desarrollo evolutivo de las especies, porque aparte más o menos entra en contradicción con lo que planteaba Darwin, con su selección natural, ¿no? Se ha dicho en los medios que él pretende unificar de alguna forma, teóricamente, las humanidades con las ciencias exactas y naturales. No tengo nada en contra de eso, es un paso verdaderamente serio en caso de que se compruebe científicamente. Dentro de esta teoría, que pudiéramos llamar paideica, está implícita una manera de crear equivalencias entre el micromundo y el macromundo. Si esto es real, la cuántica y la teoría relativista pudiesen verse como un mismo campo. El campo unificado que Albert Einstein estaba tratando de resolver antes de fallecer en 1955 en Princeton. Y en la teoría del campo unificado, él planteaba cuestiones que están por demostrar. ¿Quién no conoce a Eugenio por estos días? Está saliendo por televisión todos los días, lo vemos en la tele, en el diario. Él ha logrado unir por primera vez las leyes de Faraday con la gravedad, con el tiempo. Yo nunca pensé que pudiera hacer algo así porque... Pues por eso. Que en las matemáticas su teoría resuelve los patrones de pi, lo que se creía imposible hasta ahora. Mezclando más de un tipo de secuencias lógicas e intercalándolas cada cierto número de repeticiones, nos muestra cómo este patrón de la naturaleza funciona, dándonos la posibilidad de prever muchas cosas que las matemáticas hasta ahora creían solo probabilísticas. Pi es el gran sueño, el gran entretenimiento de los matemáticos actuales. En forma de broma, los matemáticos, tanto europeos como israelíes, dicen, bueno, quizás Pi sea el nombre y el apellido de Dios, porque es inconmensurable. Muchas veces aparecen, digamos, a veces profetas o falsos científicos con falsas promesas de que han revolucionado el mundo. Revolucionario es aquello que rompe esquemas, que rompe con lo anterior, pero yo diría que es algo que rompe, pero que también se nutre de lo anterior. Cualquier teoría nueva que venga tiene que contener a una teoría que ya haya sido establecida y que haya sido demostrada empíricamente. Las nuevas ideas conllevan chocar contra las viejas y romper los paradigmas, romper con los conceptos dogmáticos positivistas que solamente confían en una relación lineal de causa y efecto. Hay fenómenos en la naturaleza que no obedecen a las leyes de causa y efecto. A raíz de una imagen simétrica que cada tipo de partícula posee a manera de sombra en la teoría del señor Paideia, se propone una tercera naturaleza para la luz. Entonces, ¿qué le va a pasar a la ciencia? Que un científico o una persona aparezca profetizando o argumentando un avance científico, vamos a decir, fenomenal, no habitual, bueno, eso siempre hay que tomarlo con delicadeza y con cuidado. Yo invito a este historiador cubano a que haga predicciones para ser sometido a escrutinio. A ver, lo que más me interesa de la teoría de Eugenio es cómo él ha logrado vincular la cuadratura del círculo con la probabilidad de vibración de las órbitas de algunos planetas, con cálculos de incertidumbre. Yo, por supuesto, la entiendo, pero no te la puedo explicar ahora. La gente en la calle me aborda a preguntas sobre conceptos con planteamientos extraños y hasta por el clima. ¿Y qué sé yo de eso? Hay muchas cosas extrañas que se le están atribuyendo a mi teoría. Y a ver, es falso. ¿Y cómo te sientes en la cresta de la ola de todos los medios hablando de ti
en tan poco tiempo? ¿Te esperabas estos resultados? Hola Eugenio Paideia, ¿cómo te sientes hoy? Sí, me siento normal. Veo justo. ¿Cómo se siente en equipo de realización? Ahora soy el ojo, que mi voz haya sido difundida. A ver, ¿por qué filman del lado de allá? Que se vea como una posibilidad o como una variante. Por lo general se dice que los genios son locos hasta que sus ideas triunfan y se imponen, pero los locos son los que abren caminos, ¿no? El propio Nikola Tesla decía a los periodistas en el año 1905, el día en que los periodistas o las personas no se extrañen de los inventos que se me ocurren y no los tilden de locura, comenzaría a sentirme preocupado. Vean por sus propios mecanismos, con sus propios ojos. Es más, mañana, a primera hora, les voy a exponer toda mi teoría punto a punto. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. Hay quienes afirman que de hecho el joven científico cubano pudo haber sido raptado por una célula neonazi infiltrada en la isla. ¿Será que los rasgos judíos le costaron la desaparición abrupta a Eugenio Paideia? Paul Skowalski, Faz de la Tierra, HTTPC.